Gracias, hermanos, porque realmente nos han llevado al trono de Dios en adoración. Ciertamente el Espíritu de Dios ha estado en esta reunión, o está en esta reunión, porque tendría que callar en este momento y dejar que el sonido y las palabras de estas canciones, sobre todo esta última, vuelvan a tocar nuestro corazón. Me pidieron que recuerde a aquellos que hablan inglés que pueden pasar a la clase donde tendrán una clase especial en inglés. Me pregunto si en algún momento de nuestras vidas, algunos o muchos de nosotros nos hemos hecho alguna de estas preguntas. ¿Hay esperanza para mi matrimonio? ¿Hay esperanza para mi matrimonio? ¿Hay esperanza para mi hijo o mi hija rebelde? ¿Será que a esta edad que tengo no podré conseguir trabajo? ¿Será que mi situación económica nunca ha de cambiar? ¿Será que esta enfermedad va a seguir el resto de mi vida? Hay esperanza en mí. Hay esperanza para mí. Y una de las cosas que sucede a un gran número de creyentes es que pierden la esperanza en Dios, porque en sus vidas surgen circunstancias, surgen problemas, surgen situaciones que los hacen sentir derrotados. ¿Quién de nosotros en alguna oportunidad no ha perdido la esperanza? Yo recuerdo cuando era recién casado, que con mi esposa orábamos por la salvación de mis padres. Oramos fervientemente. Oramos por un mes, por un año, por 10 años, por 20 años. Y como que ya estábamos tirando la toalla. A los 30 años de estar orando por ellos, tuve el regalo precioso de que estando predicando el Evangelio, ellos dos estaban sentados en una silla ahí en el medio del salón y cuando hice el llamado, ellos a unísono levantaron sus manos. 30 años orando. Y como que en medio de todo eso ya estaba perdiendo un poco la esperanza de que algún día ellos entregaran su vida al Señor. Pero Dios es fiel. Dios es fiel. Desgraciadamente, queridos hermanos y amigos, estamos viviendo una época en que es fácil perder esa esperanza, como nos mencionó el pastor Daniel. La crisis económica, el desempleo, la pandemia, todas estas cosas nos atacan y nos golpean sin misericordia. Y a veces, por muy fuertes que seamos, por muy fuerte que nos sintamos, perdemos un poco la esperanza. La desesperanza se apodera un poco de nosotros. En ocasiones podemos sentir como que Dios nos ha abandonado. Nos preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿Por qué no nos escucha? ¿Por qué no actúa en esta situación? ¿Se ocupa mi Dios de mí o está lejos, en algún lugar lejano, ocupándose de cosas más importantes? Ciertamente, esto ocurre.
Y entonces comenzamos a buscar la solución de los problemas, de las circunstancias, respuestas a nuestras preguntas en lugares equivocados. En cosas o prácticas que solo sirven para edificar una pared enorme que nos separa a nosotros de nuestro Dios. Es por esa razón que en esta mañana quiero que veamos el testimonio de un rey de Israel. Perdón, un rey de Judá. Este rey se llamaba Ezequías. Y a través de su testimonio, cada uno de nosotros podemos aprender cómo manejar nuestra vida, nuestros sentimientos, nuestra mente, nuestro corazón, para evitar que la desesperanza haga nido en nuestro corazón. Segunda Reyes, capítulo 18, versos 1 al 6, nos relata parte de este rey. Dice: en el tercer año de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel. ¿Se acuerdan que en esa época había dos reinos? Un reino del norte y un reino del sur. El reino del norte era Israel, el reino del sur era Judá. Y cada uno de ellos tenía su rey en diferentes etapas. Por eso a veces se hace un poco confuso cronológicamente meter un rey con otro rey en el mismo tiempo. Por eso la palabra de Dios nos dice: en el tercer año de Oseas, rey del norte, rey de Israel, comenzó a reinar en el sur Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abí, hija de Zacarías. Y presten atención a esta parte. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Hizo lo recto, de acuerdo a su padre David. No como en el capítulo 16, otro rey, Ahaz, el cual hizo casi todo lo recto de acuerdo a su padre. Pero continúa las Escrituras. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Nehustán. Presten atención a este párrafo siguiente, verso 5. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Qué honor que Jehová diga que no hubo otro rey, ni antes ni después, como Ezequías. ¿Por qué? ¿Por qué dijo eso la palabra? Porque siguió a Jehová. Primero, siguió a Jehová. Segundo, no se apartó de él, sino que guardó, tercero, todos los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Ahora vamos a ver un poquito el contexto de lo que estaba pasando en esa época. Lo primero que debemos saber es que el rey Ezequías fue uno de los reyes, sino el rey más bueno y más justo de todos los reyes de Jehová. Él era fiel a su Dios. Él asumió el trono después de la muerte de Acaz, su padre, en uno de los momentos más difíciles, más terribles de la nación de Judá. Ya que este rey Acaz, su padre, se había apartado de Dios y había instituido y seguido las religiones, las prácticas de las naciones paganas alrededor de ellos.
Ahora nos preguntamos, ¿qué hizo Acaz que destruyó tanto la nación del sur? Bueno, leemos en Crónicas, segunda de Crónicas, capítulo 28, 24 y 25. Dice que Acaz, además de esto, Acaz recogió los utensilios de la casa de Dios y los quebró, y cerró las puertas de la casa de Jehová. Y se hizo altares en Jerusalén en todos los rincones, altares paganos, altares a dioses paganos. Hizo también lugares altos en todas las ciudades de Judá. ¿Para qué? Para quemar incienso, para adorar a los dioses con minúsculas ajenos, provocando, ¿qué cosa? La ira, el enojo de Jehová, el Dios de sus padres. ¿Y cuál fue el resultado de toda esta situación? El resultado es que a través de la rebeldía de Acaz, su padre, produjo que el reino de Judá sufriera una serie interminable de tragedias, incluyendo grandes derrotas bélicas y el exilio de miles de sus pobladores, de sus ciudadanos, a tierras extrañas. Sin embargo, aún después de todas estas derrotas, aún después que parte de sus ciudadanos fueran exilados, Acaz no se arrepintió y se negó a buscar al Señor. Ahora, antes de seguir adelante, quisiera que me acompañaran en una oración. ¿Les parece? Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros. Padre, hemos leído esta historia del rey Ezequías y de su padre, Acaz, uno justo, el otro injusto. Y queremos, Señor, que en esta mañana tú nos hables a todos, Señor, por tu palabra. Queremos disfrutar de tu palabra. Queremos recibir todo el consejo de tu palabra, Señor. Queremos abrir nuestro corazón y nuestra mente para, Señor, descubrir lo que tú tienes para cada uno de nosotros en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por Cristo Jesús. Amén. Hay un refrán muy popular, el que espera, ¿cómo? El que espera, desespera. Creo que en todos países se puede escuchar eso. El que espera, desespera. Ahora, esperar algo muchas veces no es agradable y en ocasiones en las salas de espera de oficinas o en las salas de espera de consultorios médicos se convierten en una cámara de tortura para muchos que, como yo, piensan que perder tiempo en la sala de un médico, en la sala de un dentista, es una pérdida de tiempo. Me pregunto, ¿para qué dan los appointments? ¿Para qué dan las citas? Recuerdo una vez que fui con mi esposa, creo, a una cita. Era la 1:30 de la tarde y nos atendió a las 5 de la tarde y a los apurones. Para mí, eso fue un tormento. Fue una pérdida absoluta de tiempo. Podía haber usado esas 3 horas y media en algo más productivo, pero así es. Y el que espera, desespera. Es la creencia común, popular, que nos hace percibir a la esperanza como algo negativo, como algo no deseado. Sin embargo, la esperanza desde el punto de vista de la palabra de Dios, desde el punto de vista bíblico, es una cualidad esencial. Tiene una connotación, tiene un significado muy, pero muy positivo. De hecho, la esperanza de los creyentes
está siempre basada en Dios. Lo hemos cantado, lo hemos repetido. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y creo que dice en su luz. Como dije, la esperanza de los creyentes está basada siempre en Dios y en sus promesas. Nuestro Dios no solamente es una fuente de nuestra esperanza, no es simplemente la fuente de nuestra esperanza. Él es el Dios de la esperanza. Ya lo dice Romanos capítulo 1, verso 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Dios no solo nos da esperanza, Él es la esperanza. La esperanza de los creyentes también está personificada en Jesús. Y 1 Timoteo capítulo 1, verso 1 dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y presten atención, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Nuestra esperanza. Cristo es nuestra esperanza. El carácter de Dios, quien siempre es bueno, siempre es fiel, siempre es verdadero, nos motiva a confiar y esperar en Él y en sus promesas. Amén. ¿Todo bien hasta ahora? ¿Me puedo bajar? No. El teólogo Jürgen Moltmann, doble N al final, en su libro La teología de la esperanza escribe que, presten atención, la esperanza no es otra cosa que la expectativa de aquellas cosas que por la fe creemos han sido claramente prometidas por Dios. Lo repito, la esperanza no es otra cosa que la expectativa de aquellas cosas, la esperanza de aquellas cosas que por fe creemos que han sido claramente, prometidas por Dios. Con frecuencia, cuando estudiamos la escatología, no es una enfermedad, es el estudio de los eventos futuros. Es percibida este estudio de los eventos futuros por muchos como algo medio controversial. Y por lo tanto, muchos de los creyentes creen que es mejor no meterse en esas cosas. Dejemos que Dios haga lo que quiera, cuando quiera. Y no nos metamos en esas cosas tan difíciles. Muchos dicen, lo que será, será. Amén. Y es mejor que Dios, dejar a Dios, que haga lo que tenga que hacer cuando Él quiera y cuando lo crea necesario. Desgraciadamente, esta manera de pensar es totalmente fuera del propósito bíblico, de las promesas futuras de Dios. De hecho, un escritor bíblico ha definido acertadamente el estudio de los eventos futuros como la esperanza de los creyentes de que el estado incompleto de nuestra experiencia presente con Dios. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que la esperanza de los creyentes de que somos pecadores como somos ahora, el estado incompleto de nuestra relación con Dios será resuelta. Eso es lo que nos dicen los eventos futuros, será resuelta. Su sed presente, nuestra sed presente, será satisfecha. Su necesidad presente, todas y cada una de nuestras necesidades presentes serán resueltas. Y eso resultará
en liberación y salvación. Y todo eso, según los eventos futuros, será totalmente satisfecho. Saben, la esperanza es una virtud esencial de la vida cristiana porque hace que nuestra vida, nuestra confianza, estén sólidamente fundamentadas en un Dios bueno, un Dios que cumple sus promesas y que un día redimirá completamente nuestra vida y nuestras circunstancias. Además, la esperanza no es solamente la expectativa de algo que Dios cumplirá en el futuro. La esperanza no se refiere tan solo a eso, lo que Dios ha de hacer en el futuro, sino que tiene repercusiones presentes, aquí, ahora. La perspectiva de nuestra vida y nuestro comportamiento diario cambian cuando nuestra esperanza está puesta en Dios y en sus promesas. Forman parte de nuestra vida como seguidores de Cristo. En una palabra, en el presente, tú y yo, como cristianos, estamos siendo transformados poco a poco a la imagen de aquel que nos llamó, aquel que nos salvó, aquel que murió por nosotros. Amén. De hecho, nuestra esperanza como cristianos debería originar por lo menos 5 respuestas a nuestras vidas. Primera, una de las respuestas es que debemos mantener nuestra fe firme y sin vacilaciones. Dice Hebreos capítulo 10, verso 23. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Porque fiel es el que prometió. Segundo, debemos vivir vidas puras como hijos de Dios. Y vamos a leer en 1 Juan, capítulo 3, versos 1 al 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que sea... Hey, brother, thank you. Appreciate it. Salud. Para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual Él es. Y escuchen, todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. 1 Juan capítulo 3, verso 1 al 3. Tercero, debemos renunciar a la impiedad y vivir de manera sobria, justa y piadosa. Tito 2, 11 al 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, a ti y a mí, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Aguardando ¿qué cosa? La esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso
de buenas obras. Cuarto, debemos actuar con inteligencia y vivir una vida santa. Y vamos a leer en el libro de 1 Pedro, capítulo 1, 3, y luego saltaremos al 13 al 16. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado como hijos obedientes. No os conforméis de los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque Él es santo. Él es santo. Quinto, debemos mantenernos firmes, constantes y creciendo en el servicio de Dios, ya que Jesús ha conquistado la muerte. 1 Corintios capítulo 15, el último verso de 1 Corintios 15, verso 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, ¿qué? No es vano. Tenemos esperanza que en el Señor hay recompensas y que esas recompensas serán nuestras para depositarlas delante de su presencia. Para los cristianos, el que espera no desespera, sino que la esperanza nos motiva, nos guía para vivir confiados en Dios y en sus promesas. De hecho, la Biblia termina con una maravillosa promesa. Termina el último verso del capítulo 22, verso 20, termina con la promesa del regreso de Jesús, quien es nuestra esperanza, y nos asegura que Él ciertamente viene en breve. Y la respuesta de la iglesia es, confiadamente es, ven, sí Señor, ven pronto. Ven Señor Jesús. Podría terminar aquí el mensaje, pero todavía tengo 10 minutos. ¿Se aguantan 10 minutos? Ok, vamos. Seguimos con el texto. Hizo lo recto, estamos hablando de Ezequías, hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Quitó los lugares altos, quebró las imágenes, cortó los símbolos de acera, hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Entre paréntesis, esta serpiente de bronce que había hecho Moisés se había convertido en un ídolo, porque la gente le adoraba esa serpiente de bronce. A través de 800 años la adoró. Pero por esa razón, Ezequías quebró esa serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces, por 800 años, los judíos, los hebreos, le quemaban incienso. Y él le puso un nombre muy especial, Nehustán, que significa pedazo de latón. Y es una manera de restarle importancia a ese objeto que era adorado por el pueblo hebreo. En este pasaje encontramos todo lo que el Espíritu de Dios nos quiere transmitir en cuanto a qué tenemos que hacer para eliminar de nuestra vida ese obstáculo que quizás esté ocurriendo entre tú y yo. Y Dios.
Ahora la pregunta es, ¿qué podemos hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Primera cosa que tenemos que hacer, según el pasaje, es hacer lo recto ante los ojos de Dios. Fíjense bien cómo viene la cosa. Cuando Ezequías asumió el trono de Judá, él tenía una enorme tarea para hacer. Su padre le había dejado una nación destruida. La idolatría era cosa común, era rampante. El templo estaba cerrado y miles de personas habían muerto o estaban en el exilio. El trabajo de Ezequías era enorme, era obvio. Él tenía que reconstruir una nación. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? La única manera que Ezequías lograría restaurar la nación era buscando agradar a Dios. Hacer lo recto delante de los ojos de Jehová. Es por eso que Ezequías comenzó la tarea de reconstruir el templo, primeramente consagrando y abriendo las puertas del templo. Y esto es analizado nuevamente en 2 Crónicas, capítulo 29, 3 al 5. Cuando leemos, en el primer año de su reinado, tendría 26 años. En el primer año de su reinado, en el mes primero, primer año, primer mes, él abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. E hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental. Y les dijo, oídme, levitas. Entre paréntesis, los levitas era la casta sacerdotal en Israel. Santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. ¿Qué hizo después? Después mandó a destruir todos los santuarios paganos, todo aquello que fuera pagano lo destruyó. Los pilares sagrados y los símbolos de acera en toda la nación los destruyó. Él sabía que el problema principal de la nación de Judá era un problema espiritual. Ahora, estoy seguro que algunos de ustedes se están preguntando, o deben estar pensando, ¿qué tiene que ver todo esto con nosotros? Pero si tú piensas que nada esto tiene que ver contigo, te voy a invitar a que lo pienses de nuevo. Porque la idolatría abarca un amplio territorio. Yo estoy completamente seguro, no me cabe ninguna duda, que ninguno de nosotros aquí creyentes servirá a un ídolo. Aquel que sirve a un ídolo tiene problemas. Y que ninguno de nosotros jamás se postraría delante de una estatua para adorarle. Pero también estoy seguro que la idolatría va mucho más allá que esto. Pablo nos dice en Colosenses capítulo 3, verso 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Ahora, ¿por qué es importante saber esto? La razón de las palabras del apóstol Pablo son tan importantes porque si bien un genuino creyente no es atraído por dioses de piedra, yeso, madera, desdichadamente en ocasiones es seducido por otros ídolos, ídolos materiales, ídolos religiosos
ídolos intelectuales. Para aclarar cualquier duda, vamos a definir qué es un ídolo. Vamos a definirlo. Es la figura de un Dios con minúscula al que se adora, persona o cosa excesivamente amada o admirada. Y en esta definición podemos observar, podemos entender que idolatría abarca un más amplio espectro del que nosotros creemos que es. Y el pueblo de Dios tiene que estar en guardia, tiene que estar atento contra la idolatría en la actualidad. Hay muchos peligros de idolatría en la iglesia moderna. Los hay. Y ustedes se preguntan, pastor, ¿qué está usted diciendo? ¿Qué está usted pensando? Bueno, muchas veces algunas iglesias hacen un ídolo de sus líderes. Muchas veces hacen un ídolo de una persona que tiene mucha elocuencia humana. Hacemos un ídolo de esas personas. Piensen un poquito. Muchas veces hacemos un ídolo de la educación. La educación es buena, pero cuando se convierte en algo que es absolutamente importante, dejando de lado todas las demás cosas, es un ídolo. Hacen un ídolo de las costumbres o hábitos del ministerio. ¿Alguna vez alguno de ustedes ha escuchado, siempre se ha hecho así y nunca más lo cambiaremos? Es un ídolo. Hace un ídolo del materialismo. ¿En quién ponemos nuestra confianza? ¿En la billetera? ¿En la cuenta de ahorro? Es un ídolo. Hacen un ídolo de tener más y más juguetes. En esta sociedad que vivimos, el que tiene más juguetes, y cuando estoy hablando de juguetes, estoy hablando de carros, de casas, de televisores, de todas cosas que creemos importantes. Alguien dijo que nunca vio un carro fúnebre seguido por un U-Haul. ¿Se entiende, verdad? No tengo que explicarlo. Hacen de un ídolo de la ambición desmedida. La realidad es que muchos permiten que sus carreras, sus ambiciones se conviertan en un ídolo. Sepamos que si nuestro deseo máximo, lo que ansiamos más en nuestra vida, es tener éxito en nuestra carrera y satisfacer de esa manera nuestras ambiciones, entonces somos culpables de idolatría. Es por eso que muchas personas que se preocupan muy poco, o nada por la obra del Señor y dedican la mayor parte de sus esfuerzos buscando la prosperidad y la satisfacción de sus ambiciones personales. Pablo dice en Colosenses capítulo 3, verso 2, «Poned, hermanos, la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra». Ahora, volviendo a la pregunta, ¿cómo pudo reconstruir Ezequías la nación? ¿Y cómo podemos nosotros evitar caer en derrotas y desesperanza ante las situaciones que presentan nuestra vida? La respuesta a esta pregunta la encontramos aquí cuando leemos en Jehová, el Dios de Israel, puso Ezequías su esperanza. En él puso su esperanza. La razón es que como muchas personas han perdido la esperanza en Dios, esto es algo que ha sucedido y continuará sucediendo, porque estamos viviendo en un mundo lleno de maldad. Estamos viviendo un mundo donde Dios está siendo eliminado
de la mente, del corazón, del diario vivir de las personas. Estamos viviendo un mundo que pretende explicar las cosas espirituales, lo divino, a través de la ciencia. Estamos viviendo en un mundo que pretende convencer a la gente que Dios no existe. Y estamos viviendo desdichadamente en un mundo que cada día que pasa, los poderes de las tinieblas tientan y seducen a un gran número de personas, incluyendo creyentes, a abandonar lo que conocen que es la verdad, para seguir hombres engañosos que prometen cosas, que prometen soluciones que nunca cumplirán y proveerán una falsa esperanza. Para concluir, ¿qué aprendemos nosotros de Ezequías? ¿Qué es lo que, después de toda esta meditación un poco larga, qué es lo que aprendemos nosotros de Ezequías? De Ezequías aprendemos que lo primero que tenemos que hacer es restaurar o establecer nuestra relación con Dios. Restaurar, tú creyente necesitas restaurar tu relación con Dios. Hacer una nueva relación firme, segura, verdadera, espiritual con tu Dios. Hoy a ti que no eres creyente, que nos estás escuchando por primera vez y que escuchas la palabra de Dios por primera vez, esto puede ayudarte a iniciar una nueva relación, a establecer una nueva relación con Dios. Lo segundo, destruir todo aquello que implica, que tiene algún rasgo de idolatría. Y tercero, debemos, como Ezequías, poner nuestra esperanza en el Señor, porque como hemos cantado, como hemos leído, como sabemos, Dios tiene cuidado de ti y de mí. Dios está contigo y sabe lo que necesitas. Entonces, comienza abriendo las puertas de tu corazón a Él. Empieza abriendo las puertas de tu corazón. Da ese primer paso y reconoce que los problemas que tú tienes, cualquiera que sea, material, físico, emocional, son espirituales. Son problemas espirituales. Acércate al Señor. Limpia hoy tu templo. Consagra hoy tu vida al Señor. Dile que sí a Jesús. Y recibirás bendiciones. Tendrás esperanza. Tendrás confianza. Y si tú no le conoces a Él como Señor y Salvador, recibirás lo mejor que puedes recibir en tu vida: salvación y vida eterna. Vamos a escuchar un canto. Una porción del canto dice: ¿quién imagina verdad tan grande? Tan plena gracia al corazón. El Dios eterno dejó su gloria. De mi pecado Él se vistió. La cruz ha hablado, soy perdonado. El Rey de Reyes me adoptó. Señor hermoso, te pertenezco. Mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya. Sea a quien me libertó. Aleluya, de la muerte me arrancó. Las cadenas quebró y en su nombre hay salvación. Mi esperanza está en Jesús. Dios se hizo hombre, se cubrió de los harapos, de nuestros harapos humanos, murió en la cruz por ti y por mí. Su sangre que derramó nos limpió de todo pecado y Él nos dio vida eterna, sanidad y una vida abundante aquí y ahora, hoy y por toda la eternidad. Y si tú no le conoces a ese Señor como Salvador, como Señor,
Yo te ruego que pienses en esa cruz, donde Él cargó todos tus pecados, donde Él sufrió todas tus culpas, donde Él sufrió el abandono del Padre, donde Él fue a los lugares más profundos para buscar, para resolver tu problema de pecado y el mío, para quebrar las ligaduras, las cadenas de nuestra esclavitud. Y Él las hizo, Él las quebró y nos dio vida eterna, perdón de pecados, abundante vida aquí y ahora. Y si tú quieres escuchar la voz del Señor diciendo, ven aquí, ven a mí, Él te mostrará sus manos perforadas, su costado abierto, su sangre derramada y diciendo, te amo, hijo mío, ven a mí, te estoy esperando. Si tú quieres hacer una decisión por Cristo, una decisión de entregar tu pasado, tu presente y ciertamente tu futuro, yo te ruego que hagas una oración corta diciéndole algo así. Y voy a pedir a toda la congregación que ore conmigo. Mi Dios, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias porque entiendo que únicamente en Cristo hay salvación. Únicamente en Cristo hay esperanza para el día de hoy y para toda la eternidad. Y en esta mañana quiero entregar mi corazón a ti. Quiero entregar mi vida a ti. Me arrepiento de todos mis pecados y quiero pedirte perdón y pedirte que entres en mi vida, que hagas morada en mi corazón. No entiendo todo lo que tú has hecho por mí. No entiendo todo lo que se ha hablado, pero sí, Señor, entiendo una cosa, que tú me amas y has muerto por mí. Y por eso, Señor, te doy gracias, te adoro, te bendigo. En tu nombre, Señor, en tu nombre. Amén. Si tú has hecho esa decisión, sea que estés aquí o sea que estés mirándonos a través de las redes sociales, yo te ruego que nos hagas saber de tu decisión. En el cielo hay una fiesta enorme por un pecador que se arrepiente. Y yo estoy seguro que el día de hoy hay fiesta en los cielos. Que Dios bendiga su palabra y que Dios les bendiga a todos ustedes. Amén y amén.